Soy la persona más inteligente del mundo. Eso al menos es lo que a veces me gustaría creer. Evidentemente no es el caso. No soy un genio, un superdotado o simplemente alguien que se pueda considerar la persona más inteligente del mundo. Al contrario, el tema del que quisiera hablar el día de hoy, el compartir con ustedes esta parte de mi vulnerabilidad, son aquellas veces en las que me he sentido como la persona más tonta del mundo. Como un fraude, un fracaso, un burro. En general, para no darle tantas palabras, tantos adjetivos, simplemente lo voy a decir las veces que me he sentido la persona más tonta del mundo. Me he visto inspirado a hablar de este tema, de compartir este tema al retomar nuevamente el proyecto o esta pequeña parte de conducta existencial con esta serie de videos para hablar de las veces en las que me he sentido tonto. Me he visto inspirado por una serie de circunstancias que he estado viviendo recientemente. Por ejemplo, una solicitud de trabajo donde yo de alguna manera me llegué a ilusionar, a considerar que iba a formar parte de ese trabajo. Pero por temas que están fuera de mi control, es muy probable que no, que no me quede en ese trabajo y ya lo veré en el futuro, ¿no? Pero al menos en este momento, relacionado a este tema laboral, me empezaron a surgir muchas dudas, muchos pensamientos, mucha rumia sobre mis habilidades, mis comportamientos, mis experiencias, muchos recuerdos de aquellos momentos donde me he sentido como alguien incompetente, como un tonto, a veces como una basura, simplemente. La persona más tonta del mundo, evidentemente es una exageración, pero cuando yo lo vivo, cuando yo lo estoy pensando, realmente lo siento en carne propia, realmente me pesa todo eso, todo ese pensamiento, todo lo que implica. Ya que no solamente es la palabra tonto, no es como si la palabra tonto fuera mágica y por decirle a alguien o porque me digan a mí tonto, inmediatamente va a ocurrir algo mágico y eso me va a hacer sentir de una forma que me derriba. Evidentemente toda palabra tiene una historia y esa historia la relaciono mucho, o bueno, no la relaciono, ha estado relacionada con mi vida, en cómo me he ido desarrollando como estudiante, como profesional, como persona. Entonces, al menos lo que quisiera compartir en estos momentos, porque si empezara a compartir cada uno de los recuerdos que me pueden llegar a la mente, pues esto sería un video muy largo, pero quisiera compartir al menos 2 momentos, tal vez un tercer momento, pero al menos 2 momentos concretos que me han marcado mucho, que siempre tengo presente cuando me llega este tipo de pensamiento de ser un tonto, de ser la persona más tonta del mundo. El primer momento, en general, es toda mi vida académica, o gran parte de mi vida académica, desde primaria hasta bachillerato. Yo puedo ser considerado, o se me podría considerar en aquellos tiempos de estudiante, como el problemático, el estudiante problema. No en el sentido de que le gritara a los profesores, de que hiciera lo que quisiera hacer en el salón, que le pegara a mis compañeros, que le pegara a los profesores, que consumiera sustancias en los salones, no, en ese sentido no. El alumno problema de nunca hacer las tareas, no tener apuntes, nunca hacer actividades, ejercicios, el de peor calificación, un 6, a lo mejor un 7, reprobar, irme a extraordinario,
faltar mucho a clases, no participar en general en las clases, ser muy poco participativo. En general era ese estudiante que se podría decir que no tenía futuro. El estudiante que no le echaba ganas, el estudiante flojo, el estudiante que no aprovechaba la oportunidad, el estudiante que ya todos sabían que iba a reprobar o le iba a ir mal, iba a pasar de panzazo, o solamente podía aprobar con la ayuda de un acordeón, de sus compañeros, o por lástima a veces simplemente. Yo era ese estudiante. En general, mi vida académica, como lo mencioné, desde primaria, bachiller, se basó en eso. Había veces en las que podía sacar mayores calificaciones, había veces en las que de plano pues me llevaba 5 materias. Era ese alumno, el alumno fracasado en ese aspecto. Y si bien tenía cualidades que al menos otras personas me podían reconocer, porque sí, a lo mejor no hacía las tareas, no hacía ejercicios, pero me gustaba dibujar. Me gustaba dibujar en mis libretas, al final de las hojas, en hojas dispares. Y eso era algo que al menos mucha gente, compañeros, profesores, me llegaban a reconocer, a admirar esta parte de la creatividad, esta intención artística. Entonces, tampoco quiero dar a entender que de plano nunca me esforzaba o que no me interesaban las clases. Claro que me importaba. Incluso hubo una ocasión, creo que fue en segundo de bachillerato, creo que sí fue en esa época, en ese grado, pero llegué a reprobar el examen de biología y me puse a llorar mucho. Fue un momento muy pesado para mí el haber reprobado ese examen, perdón. Entonces, a mí realmente me importaba la escuela, realmente me interesaba, era algo que me afectaba. No era algo que simplemente dejaba a la deriva de, bueno, ya no me importa, no quiero estudiar, esto no me interesa. Al contrario, creo que siempre tenía en mente esta posibilidad de querer mejorar, de ser un mejor estudiante, de querer cambiar. Pero nunca se llegó a concretar en esos tiempos. Siempre me quedé con esa etiqueta del flojo, del que iba a reprobar, del que no le importaba la escuela, el último al que tomaban en cuenta sobre proyectos, al alumno en el que desconfiaban los profesores y algunos compañeros porque ya esperaban que no iba a hacer nada, que no iba a saber nada, que me iba a ir mal, que no iba a recordar, que no iba a hacer un buen trabajo. Y tampoco los culpo. No quiero decir con esto que los demás eran malvados y yo pobrecito, ¿verdad? No puedo culpar que las otras personas podrían tener esa perspectiva de mí o esa etiqueta sobre mí. En la educación no es tan sencillo como decir, pues este alumno es flojo y este profesor es puramente estricto. Si no, hay diversas variables que influyen en lo educativo, desde lo político, el currículum escolar, lo económico, lo cultural, el momento histórico, las habilidades que se tienen en el contexto social, las metodologías que se utilizan, el propio contexto escolar, el salón de clases, la directiva, la escuela en general. Es evidente que hay muchos factores que influyen en la educación y no solamente podemos quedarnos satisfechos con la pura etiqueta de esto es el alumno, esto no es el alumno, esto es el profesor, esto no lo es, etc. Pero bueno, un momento más concreto de esta vida académica que acabo de mencionar
fue en una exposición escolar, donde la profesora, no recuerdo el tema específico, pero esta profesora nos dio el tema y yo realicé mi exposición. Y ya en el mero día donde íbamos a hacer la presentación, iba a ser mi turno para pasar. ¿Y qué fue lo que pasó? Esta profesora ya me había reprobado, ya me había puesto una calificación negativa, porque ella ya daba por hecho que no había hecho mi exposición, que no había hecho mi trabajo, cuando realmente sí lo hice. En esos momentos no le di mucha importancia, fue algo que me dio risa y bueno, en la actualidad me sigue dando un poco de risa lo que pasó, pero ya desde otra perspectiva, otro panorama, sí es algo que me duele, el darme cuenta en qué perspectiva me tenían en aquellos momentos, donde antes de pasar, donde antes de hablar, donde antes de decir no lo traje o sí traje mi exposición, ya me habían dado por hecho que no había hecho mi trabajo. Entonces, ese momento, como lo menciono, en aquel tiempo no generó mucho impacto en mí. Tal vez hubo un poco de molestia, un poco de incredulidad y algo de risa, pero tampoco fue algo que me pusiera a reflexionar mucho. A comparación de hoy, donde me doy cuenta que esa experiencia me hace darme cuenta de qué grado o en qué perspectiva me tenían. En general, eso fue un pequeño resumen de mi vida académica, donde era el alumno, lo vuelvo a repetir, el alumno problema, al que todos ayudaban porque no sabía qué hacer, al que todos les daba pena, al alumno que faltaba mucho. Y ya todos decían, me acuerdo que varios compañeros pues hacíamos chistes, o sea, hacían chistes sobre esta situación de que faltaba mucho a la escuela, que yo me daba mis propias vacaciones. Me acuerdo que llegaba a mencionar eso, que yo me daba mis propias vacaciones de una semana. No llegaba a faltar una semana como tal, pero sí faltaba varios días. El alumno que no hacía las tareas, los ejercicios, y a pesar de todo podía pasar las materias. Eso de alguna manera, pues como lo menciono, yo siempre lo quise cambiar, o al menos desde el recuerdo, la memoria que tengo, desde hace mucho lo quise cambiar. Ya no quería seguir siendo ese estudiante, el que a lo mucho en matemáticas sacaba un 6 o un 7, el estudiante que aparentemente era un burro, un tonto. Habían materias que me gustaban mucho, como la historia, y creo que era la materia donde mejor me iba, en historia. Y en alguna otra materia también me iba bien. Pero en general, pues esa era la vida académica, el sentirme como un tonto. El segundo momento que quisiera mencionar ya es un poco más adelante en el tiempo y fue en primer semestre de la universidad. Yo estudié psicología, entonces en este primer semestre nos dieron la materia de estadística. Y al menos a mi historial académico yo siempre había sido malo en matemáticas. Siempre me había ido muy mal en matemáticas. ¿Cuál podía ser la diferencia en la universidad, en este primer semestre? Porque incluso antes de meterme a la universidad, yo también ya tenía este pensamiento de ahora sí me voy a poner a estudiar, sí le voy a dedicar tiempo, voy a sacar buenas calificaciones. En general, voy a hacer un cambio radical a cómo era en la escuela, en secundaria, primaria, bachiller. Ahora va a ser diferente. En universidad, sí me voy a centrar en ser un buen estudiante. La realidad es que no fue así. Evidentemente, en mi experiencia no fue así. Y para no alargar mucho este video, porque me gustaría hacer
en varias partes, pero para ir finalizando este segundo momento, donde me sentí la persona más tonta del mundo, fue en un examen de estadística. Creo que fue el segundo parcial. Entonces en este examen yo no sabía nada. Traté de estudiar. Cuando iba de camino a la universidad, trataba de escuchar videos, de repasar ejercicios. Traté de hacer todo lo posible para enfrentarme a este examen, a este desafío. ¿Qué pasó? Llegó el examen, me senté en mi lugar, en mi banca. La profesora me dio el examen. Lo vi yo creo que aproximadamente como por 5 minutos. No sabía qué responder. Sentí mucho miedo, mucha tristeza, mucha preocupación. Me sentía muy ansioso, muy estresado porque no sabía nada. Tenía la mente en blanco, no sabía qué responder. Entonces, después de estos 5 minutos aproximadamente, me paré y fui el primero en entregar este examen. Precisamente porque no respondí nada. El primero en terminar ese examen de estadística fui yo, pero en blanco. Me fui inmediatamente del salón. Regresé a mi casa. Durante todo ese camino me iba sintiendo un fracasado, un fraude, un estúpido, un idiota, un burro, un tonto. No pude responder ni un carajo de ese examen. No pude hacer nada. Escapé. Al momento de dejar ese examen pude sentir una liberación de ya me quité este peso de que no sé qué responder. Pero a mediano plazo, a largo plazo me empecé a sentir mal. Recuerdo que llegué a mi casa y ni siquiera quería ver a mis papás por lo defraudado que yo me sentía. Ese día fue muy pesado para mí, porque en ese momento fue donde con más fuerza pensé dejar la universidad. Yo de por sí tenía esta idea de dejar la universidad, de ya no querer seguir estudiando, pero con este examen de estadística, con mayor fuerza pensé, yo no sirvo para esto, soy un estúpido, soy un idiota. ¿Para qué voy a seguir estudiando si ni siquiera pude responder un examen? Ni siquiera pude responder una pregunta, ni siquiera un 6, ni siquiera me reprobaron. Simplemente lo dejé en blanco. No supe ni un carajo qué hacer. En ese momento, definitivamente me sentí la persona más tonta del mundo. Esos son los dos momentos que quisiera compartir. Como lo menciono, quisiera hacer más partes sobre este tema, más videos sobre este tema. Entonces quisiera ir terminando con esta última anécdota, con este último momento de la universidad, donde yo me sentía la persona más tonta del mundo. Como lo mencioné, las palabras no son mágicas, no solamente tonto, pues ya me genera algo mágicamente, porque la palabra tonto es mala, es una grosería, ¿no? De acuerdo a mi experiencia de vida, a mi vida académica, repercutió en muchas áreas de mi vida. Actualmente ya tengo 25 años. Hace como 7 años pasó esto del examen de estadística. El bachiller, obviamente muchos más años, 9 años, 8 años, no lo sé. Y sigue repercutiendo en mí. Tal vez no el pensamiento exacto o el recuerdo exacto de estos momentos, pero al final la palabra tonto tiene un peso, tiene una fuerza por todas estas experiencias que he vivido. Eso era lo que yo quería compartir. No soy la persona más inteligente del mundo, aunque a veces me gustaría pensarlo, aunque a veces quisiera hacerlo. A veces, aunque no lo quiera hacer, simplemente soy la persona más tonta del mundo. Y con esto no estoy diciendo que lo sea. Siguiendo una de las habilidades de la terapia de aceptación y compromiso, pero reconocer que esto simplemente es un pensamiento, es una etiqueta. Yo sé que no soy un tonto.
Yo sé que a veces pienso que soy un tonto, pero un pensamiento no me define. Pero a veces, aunque sepamos eso, ello no quita la fuerza, el dolor, la pesadez de un pensamiento. Como frase final y para ir culminando este pequeño video, hoy en día me sigo sintiendo como un tonto, como un estúpido. Pero eso no me detiene para seguir esforzándome en lo que quiero. Me gusta estudiar, me gusta seguir aprendiendo, me gustan las matemáticas, aunque siempre me fue mal, me gustan. Entonces, como lo menciono, a pesar de que puedo diferenciar que no soy mis pensamientos, eso no quita el dolor que tienen esos pensamientos. Pero eso tampoco me puede detener en cosas que yo valoro, como el tratar de concientizar, de hablar sobre estos temas, de cómo a veces nos sentimos como las personas más estúpidas, más tontas del mundo. Eso es lo que quería compartir el día de hoy, estos 2 pequeños momentos. Como lo menciono, quisiera sacar más videos sobre este tema, pero por el momento lo voy a dejar por aquí. Agradezco a las personas que hayan llegado al final del video y sin más, yo me despido. Gracias.